este episodio hablaremos acerca de las cajas de cambios. Para armar esta caja de cambio, lo primero que deben de hacer es lubricar muy bien cada pieza de estas con aceite 4 tiempos. Yo voy a utilizar en este caso la carcasa de centro motor izquierdo. Eje primario a la derecha, que sería el más grande, eje secundario a la izquierda sería el más pequeño. Selector de cambios. Este bultico del selector de cambios lo deben de ubicar en esta partecita, que es la que señala el neutro. Recordemos, el bultico va mirando hacia ese selector del neutro. Las horquillas, ¿qué vamos a hacer con las horquillas? Las gemelas, que serían las horquillas más grandes, van a ir ubicadas en este eje de la izquierda, que sería el secundario. Estas horquillas se ubican en estas partes lisas, acá una y acá otra. Y esta partecita que queda acá iría así. Esta horquilla de abajo iría en el carril de abajo, de esta manera. Esta horquilla que queda arriba iría en el carril de arriba, de esta manera. Y por último, la horquilla más pequeña que va en el otro eje primario vendría situada en esta posición. Esa horquilla iría centrada en el carril del medio. Así como yo los tengo, enfrento piñón con piñón y me los llevo de esta manera. Y eso debe entrar suavecito. Las gemelas más grandes irían en el eje de la izquierda. Vendría una abajo y otra acá arriba en las partes lisas. La horquilla más pequeña iría en el eje de la derecha. Ya para finalizar, procedemos a meter el selector de cambios. Procedemos a encarrilar cada horquilla. Ya el último paso sería meter los dos pasadores para asegurar las horquillas. El pasador más pequeño iría a la derecha. Esto, recordemos, debería girar libremente porque ahí ya quedó configurado el neutro. Es importante con silicona a altas temperaturas empezar a aplicarle por todos esos contornos a la carcasa para que eso se adhiera y no se quede filtrando el aceite. La demostración sin cigüeñal cómo debería quedar. Ahora eso debería entrar suavecito, sin embargo, ¿qué podría pasar? Que esa carcasa no encaje. Así le demos martillazos con nuestro martillo de goma, eso no encaje. ¿Por qué podría ocurrir eso con las cajas de cambios genéricas? Porque en ese caso puede que haya un eje o un piñón un poquito más grande que no permitan que esas dos carcasas se cierren. Para probar que los cambios queden entrando bien, voy a poner este pasador acá y funciona de la siguiente manera. El neutro. Si yo mantengo la mano firme acá en el eje de clutch y giro el eje de salida, este eje de salida debería girar libremente sin estar girando el eje de clutch. ¿Cómo funciona la primera? Cogemos el pasador y lo giramos hacia la izquierda, ahí ya engranó primera. ¿Cómo sabemos que es primera? ¿Por qué? Porque si giramos este, por más esfuerzo que le hagamos al eje de salida, para tenerlo fijo, él no se va a quedar fijo. Noten que él sí o sí va a girar junto con el eje de clutch. Y así sucesivamente nos vamos con el resto de cambios. Neutro. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y por último, la sexta, que ya quedaría acá. Recordemos que esto es una caja sexta. Algo muy importante es aprender a reconocer a qué piñón pertenece cada marcha. En este eje secundario, el piñón más grande es la primera y va de mayor tamaño a menor tamaño, donde el piñón más pequeño va a ser la sexta y el piñón más grande va a ser la primera. Por ejemplo, este sería la primera. Buscamos un piñón más pequeñito que este, sería este. Este vendría siendo la segunda. Y así nos vamos sucesivamente. Uno más pequeño que este sería la tercera. Luego la cuarta,
la quinta y por último la sexta, que vendría siendo el piñón más pequeño. En el otro eje, que sería el primario, va al contrario. La primera sería el engranaje más pequeñito y la sexta sería el engranaje más grande. Simplemente ponerlo así y mirar el tamaño de cada piñón. Recordemos esto, que es muy importante. Así la moto sea 2 tiempos, la caja de cambios siempre va a llevar aceite 4 tiempos. Ya el aceite 2 tiempos va a ser el que va a lubricar el cilindro y la parte de arriba de la cabeza de fuerza del motor. Otra parte importante es reconocer el desgaste de estas piezas. En los engranajes notamos dónde está picado, por ejemplo acá y por ejemplo acá. Si apreciamos ese huequito puede estar en los frentes o en los costados, y lo que ocasiona es que los cambios salten o no entren bien. Es importante saber esto a la hora de comprar una caja de cambios original de segunda. La idea es que los piñones estén lo menos picado posible. ¿Para qué? Para que pues esa caja de cambios funcione bien. Esta es la vieja y esta es la nueva. Aprecien que estos engranajes deben de ser totalmente lisos y no se debe apreciar ningún desgaste o ningún huequito en cada piñón. Otro desgaste es en los ejes. Por ejemplo, este eje es de la caja nueva y este de la caja vieja. En la caja vieja el eje viene recto y luego tiene una caída. En ese caso, eso es un desgaste que a futuro podría generar ruidos fuertes en nuestra caja y en nuestra moto. Noten cómo debe de ser. En el eje nuevo, esto debe de ser totalmente recto y ya al final se ve una caída suavecita, pero acá la caída se ve pues mucho antes. Es muy probable que el desgaste en este eje se haya dado debido a un daño en la canastilla. En estos selectores de cambios es poco probable que se dañen, sin embargo también va a existir algo de desgaste, principalmente en estas partes onduladas. Va a perder la ondulación, va a perder este bultico y se va a hacer mucho más recto acá, y eso va a ocasionar de que los cambios no entren suaves. Por último tenemos el desgaste en las horquillas. Noten cómo esta parte ya está completamente lisa, tanto así que el material ya se expandió. Esta es una horquilla totalmente gastada y esta es una horquilla nueva. Comparen la diferencia entre las dos. Noten cómo acá se ve rayada, gastada, en cambio acá se ve totalmente en buen estado. El primer rodamiento sería sería el rodamiento del eje de salida. El segundo rodamiento, este vendría siendo el del eje de clutch. Luego contamos con 3 canastillas. La primera sería la del clutch, la segunda, la del eje de salida, y por último esta, la del selector de cambios. Los últimos rodamientos que tendríamos sería este de acá y este de acá, que serían los 2 rodamientos del cigüeñal. Es importante con estas piezas de rodamientos y canastilla siempre comprarlas original. Yo como hice para sacar esos rodamientos y canastilla, por ejemplo, este del eje de salida, quité estos 2 tornillos con un destornillador de impacto y ya le apliqué fuerza hacia afuera utilizando una copa del mismo tamaño de esta o un bull, y ya con un martillito se le empieza a aplicar fuerza hasta que salga. Esa canastilla acá, que sería la del clutch, sí o sí toca sacarla de una manera complicada. En este caso se soldó un material acá y se le aplicó fuerza desde afuera con una prensa para que saliera. ¿Por qué? Porque pues no hay forma de sacarla por acá, por esta carcasa. Vea que acá está sellada, sino que hay que sacarla desde acá hacia afuera. Entonces se le soldó material y con una prensa se le aplicó fuerza para sacarlo. Para ubicar este rodamiento, en este caso del eje de salida, yo qué fue lo que hice: lubriqué muy bien esta pieza y utilicé una copa. En este caso esa copa debe quedar centrada de tal manera que esta parte toque esta y esta quedaría así. Es importante centrar bien esta pieza para que no vamos a dañar el rodamiento. Entonces yo qué fue lo que hice: la centré acá bien lubricadita, coloco esto acá bien centrado que abarque esta pieza y esta, y con un martillito le empecé a dar tan 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 por acá tan tan tan, por acá tan tan tan, hasta que se centre bien y entre bien centradita. Ahora, si quisiéramos hacerlo de forma más profesional, tendríamos que llevarla a una rectificadora para que la ingresen con una prensa. Con las canastillas yo qué fue lo que hice: busqué una copita más pequeña, que abarque toda esta parte, y con un martillito
le aplico fuerza. Recordemos, esto bien lubricado y bien centrado. Esas canastillas y rodamientos deben de entrar aplicándole fuerza. Ellos no pueden entrar jugados. ¿Por qué? Porque pues eso quedaría mal.